Señor. Con nuestro Señor. Amén, así es. Siempre Dios es bueno con nosotros. Amén. Vamos a abrir las Biblias, hermanos, ya que hemos venido a este lugar. No sé si van a venir más hermanos, pero mientras que se van acercando los demás hermanos, vamos a ir abriendo la Biblia en San Lucas 24. De una vez comenzamos con todo, porque Dios, ya que nos ha permitido abrir nuestros labios una vez más, pues comenzamos. Y San Lucas 24, y cuando ya lo tengan, hermanos, me dicen un fuerte amén. Sí. Vamos a orar mientras que encuentran el versículo. Oramos y al Padre. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo venimos una vez más ante su presencia, rogándole a Dios para que Él sea abriendo nuestro entendimiento y abriendo nuestro corazón, y también pidiéndole a Dios para que nos perdone si hemos cometido alguna falta ante Él hoy en esta tarde. Le pedimos para que nos perdone, y así de igual manera que sea Él hablando a su pueblo en este lugar. En el nombre de Jesús oramos y le pedimos que sea Él hablando a su pueblo en cualquier lugar que se encuentren, en cualquier lugar que escuchen su palabra, sea en esta iglesia o sea por las redes sociales, que también las personas están buscando su palabra. Hoy en esta tarde le rogamos en el nombre del Padre para que sea Él hablándole al pueblo, hablándole a las personas que necesitan conocer de Dios. En el nombre de Jesús rogamos, y también pedimos que su palabra no caiga a tierra, sino que se quede en lo profundo de nuestro corazón y podamos hablarle a su pueblo y a aquellos que necesitan aprender de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Amén. Hermanos, ya tienen el versículo. Amén. Bueno, hoy como tema le hemos puesto el arrepentimiento al tema, y vamos a leerlo en San Lucas 24, en el 45 al 47. San Lucas. Bueno, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo: así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Amén. Hermanos, pueden sentarse si ya lo leyeron. Bueno, hemos traído este tema acerca del arrepentimiento hoy, ya que pues es necesario hablar del arrepentimiento, porque en la palabra de Dios dice que vayamos y prediquemos el Evangelio para que muchos que todavía no han conocido del Señor vengan a Él, ¿verdad? Amén. Para que puedan venir a Él, porque Dios aún le sigue amando a todas las personas que todavía no se han arrepentido. Entonces, hablamos del arrepentimiento de una vez, porque así se llama el tema. Pero vamos a ir a San Lucas 16, todos, a San Lucas 16, San Lucas 22, del 1 al 27. San Lucas. Y
Y cuando ya lo tenga, hermano, también me dice amén. San Lucas 22. Y la palabra de Dios dice así. En el 22, del 1 al 27 le dije. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Y los principales sacerdotes y los escribas buscan cómo matarle. ¿Cómo matar? Amén. Porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas. Por eso, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia, de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad allí. Y fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo y entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Hasta que el reino de Dios venga. Y entonces tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo:
esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo esto. Diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Y la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. La grandeza del servicio. Dice aquí, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ella, y los que sobre ella tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Más yo estoy entre vosotros como el que sirve. Amén. Hermanos, al principio les empecé hablando del arrepentimiento, y ahora he leído hasta acá para que podamos entender lo que fue cuando entregaron al Señor Jesús. Porque si vemos en la vida de Judas, necesitamos, cuando muchas veces vamos a predicar el arrepentimiento, necesitamos comenzar por ahí, por el principio. Porque ve que en el principio dice la palabra de Dios que Dios creó al mundo y creó al hombre. Y a la vez que creó al mundo, también se arrepintió de haber hecho el hombre. Dice que se arrepintió tanto que dijo que iba a deshacernos a toda la humanidad de la tierra. Y cuando ya había planeado deshacernos a todos, se quedó viendo allá la tierra, porque sabemos que Dios está en lo alto y en todo lugar. Amén. Y en ese momento se quedó viendo Dios hacia abajo y miró allá en lo profundo. Haga de cuenta que usted mira un nido de hormigas allá, y entre el montón de hormigas encuentra una sola que dice, esta es la diferencia de todas. Y encontró a Noé. Y allí miró que Noé tenía gracia, o encontró gracia en él, y fue cuando decidió no desaparecer la familia de Noé, y la salvó. Y ahora vemos acá en la vida de Judas, que él aún andando con Jesús, caminando con Jesús siempre por todos los lugares, donde Jesús iba haciendo sanidades, donde Jesús reprendía demonios, donde Jesús hacía grandes prodigios enfrente de él, y aún así él decidió entregarlo, o sea, venderlo, dice la palabra, ¿verdad? Venderlo. Entonces cuando nosotros venimos a buscar en el arrepentimiento, tenemos que fijarnos mucho en lo de Judas, porque si seguimos leyendo más para abajo, entonces si seguimos leyendo del 27 hasta el 34, encontramos la historia de Pedro.
donde Pedro dijo: Señor, yo no te voy a negar, no voy a hacerme para atrás, sea que vayas a la cárcel o donde tú vayas, yo iré contigo. Pero ¿qué resulta? Que Jesús le dijo: Pedro, o sea, ahí era Simón, en verdad te digo, le dijo, que nomás no cantará el gallo, le dijo 3 veces, y tú me has negado. Pero vemos la vida de Pedro, que Pedro cuando le decían: este es uno de los que andan con Jesús, y él decía: no. Otra vez le decían: este es, no, si te vimos con él. Y él decía otra vez: no. Y lo volvió a negar, ¿verdad? Y lo niega las 3 veces que la Biblia habla que lo negó. Pero sucede que cuando buscamos en el arrepentimiento, siempre tenemos que encontrar esas 2 vidas primero, para seguir buscando, para seguir hablándole a aquellos que todavía no han venido al Señor. ¿Saben por qué? Porque cuando hay una diferencia o sea, son 2 cosas diferentes entre la de Judas y la de Pedro. Porque Pedro lo niega 3 veces, pero se arrepiente de corazón. Él se arrepiente y Dios le perdona por haber fallado, ¿verdad? Viene Pedro y como se arrepiente de corazón, se humilla ante Dios y le pide perdón con un corazón sincero. Entonces viene Dios y le perdona. Pero viene Judas, que él viene y lo vende, y cuando lo vende al Señor, resulta que Judas no se arrepiente, sino que él siente remordimiento por lo que hizo. ¿Y qué hace? Todos conocen la historia, ¿verdad? Que va y busca un pedazo de cuerda y se cuelga por ahí. Él se ahorca por la razón que él no estaba humillado de corazón ante Dios, porque dice la palabra de Dios que el que se arrepiente de corazón, Dios es bueno para perdonarle. Él le perdona por todos los errores que pueda cometer. Dios le perdona, porque Dios es grande en amor y le perdona. Pero eso sí, que el que hace mal también no le perdona así fácil, porque el que hace demasiados males dice que también es fuego consumidor. Entonces vemos allí esas 2 vidas, que este varón Judas solamente sintió remordimiento en su corazón, y en vez de ir y arrepentirse con sinceridad, porque la palabra sinceridad es una palabra que pesa ante Dios. Y ir uno sinceramente ante el Señor y agradecido por lo que ha hecho con uno, y pedirle al Señor que le perdone los pecados que uno tiene o por todos los errores que comete, y no hacerlo como lo hizo ahí Judas. Solo va y siente un remordimiento y busca lo más fácil, como muchos hoy en día. Pero Dios lo que quiere es que ninguna de las personas se pierda, sino que todos sean salvos por su misericordia. Porque Dios es bueno, Él es benigno y no quiere que nosotros padezcamos. Mire, vamos a leer lo que le decía de Pedro, allí en el mismo San Juan, en el 22, dice 28 y 34, mire, se lo voy a leer, el 28, de ahí mismo del 27, 28, dice: entonces ellos dijeron: Señor, aquí hay dos espadas. Y él les dijo: basta. Y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos. Y sus discípulos también le siguieron, dice. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Ahí les pidió el Señor que se postraran a orar para que no estuvieran en tentación. Y él se apartó de ellos y a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, ahí le preguntaba a Dios, diciéndole que si quería, pasa
de mí esta copa, pero no haga mi voluntad sino la tuya. Imagínese ahí, aún Jesús estaba diciéndole al Padre: Señor, que se haga conforme sea tu voluntad, no como yo quiero. Era Jesús, el Hijo de Dios. Cuanto más uno de nosotros no podamos decirle al Señor: Señor, ayúdanos, Señor, perdónanos, pero perdónanos todos nuestros pecados, si a ti te place, o si tú quieres, Señor, perdóname. Porque sé que Jesús es tan bueno, que toda persona aquella que sanaba, cuando le decía, serás sano, vete y anda, siempre le decía: tus pecados son perdonados. Siempre lo vamos a ver ahí que decía: tus pecados son perdonados. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y oraba y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo. Me imagino qué triste se sentía Jesús en ese momento, cuando encuentra a todos dormidos, todos olvidados, sin pensar o sin saber lo que a Jesús le iba a acontecer. Y los encontró, dice, a todos durmiendo, a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿Por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos, y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿cómo un beso entregas al Hijo del Hombre? Y viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, heriremos a espada a uno de ellos. Hirió, y un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y entonces, respondiendo Jesús, dijo: basta ya, dejad. Y tomando su oreja le sanó. Amén. Amén. Imagínense todo lo que Jesús hacía. Si Jesús le cortaban una oreja a alguien, rápidamente tenía el poder, o tiene el poder, Amén. para sanarle. En el momento, nomás cortándole. Yo no he visto personas todavía que puedan pegar una oreja. Nosotros hoy damos gracias porque Dios ha sido bueno. Amén. Y gracias a todos los que han venido a esta congregación hoy en esta tarde. Y de igual manera a los que nos están viendo en todos los medios también. Les damos gracias por visitarnos, por ver nuestros videos. Y también compártanlos y con sus amigos para que también llegue la palabra de Dios hasta sus hogares. Y déjeme decirle que no deje de orar por su familia. Amén. No deje de orar, no vaya a ser que nos pase como el rico, que estemos hasta cuando estemos en el infierno, estemos queriendo hablarle a nuestra familia, diciéndole: manda a alguien más, cuando lo podemos hacer hoy en vida, orándole a Dios para que Dios mismo, o sea, yo mismo vaya a la persona
así vaya yo y le pida perdón a Dios por mis pecados y puedan venir al frente siempre y entregarle su corazón. Amén. Porque el rico allá estaba diciéndole a Abraham, Abraham, por favor, ayuda, manda a Lázaro al mundo allá, levántalo de los muertos y mándalo para que se arrepientan. El arrepentimiento, hermano.